Sí, retomamos las cosas como son. Tenemos en el set de RPP al congresista Eduard Málaga, al que hemos invitado para que nos diga qué puede hacer el Congreso ante la situación que estamos enfrentando. Si escuchaba usted quienes lo han precedido en el uso de la palabra acá, dos exministros del Interior que nos han dicho que es urgente que ustedes, si posible por unanimidad, voten una disposición que comprometa al Estado a respaldar al equipo creado en el Ministerio del Interior para apoyar a la Fiscalía que investiga casos de corrupción y para dar con los prófugos de la justicia. Gracias, Fernando. Buenas noches. Me parece importante esa sugerencia. Por supuesto, el control político, la fiscalización son parte de nuestra labor. Hoy en Junta de Portavoces se ha acordado citar al Premier, citar al exministro, y la sugerencia que mencionas va en esa línea. Sin embargo, yo quisiera precisar de que tampoco se trata de que sigamos haciéndole de niñera al Ejecutivo. Tarde o temprano tenemos que asumir la gran responsabilidad de salir de esta crisis. Es una meta aparte, no es excluyente, pero yo hace un tiempo ya dije que me parece que este gobierno ya debe llegar a su fin. Y toda salida, que ojo, no hablemos de salidas simples como adelanto de elecciones o que se vayan todos, todas salidas son complejas, involucran varios canales de acción, pero todo debe pasar, en mi opinión, necesariamente como primer paso por la destitución, la remoción del presidente de la República. ¿Bajo qué modalidad constitucional? Porque me imagino que no quiere usted que se viole la Constitución todo para resolver el problema. En estricto respeto a la Constitución. ¿Cuál es la modalidad que a usted le parece al alcance de la mano? Seguimos pensando que en un arranque inusitado de honestidad y decencia el presidente podría presentar su carta de renuncia. Es improbable. Entonces, si está en nuestras manos... Se nota más orgulloso que nunca, más arbitrario que nunca, como hemos visto anoche, justamente, y más necesitado de evitar vérselas con la justicia que más nunca. Necesitado de protegerse y de evadir cualquier investigación. Entonces, claro, se hace más improbable, por lo tanto, una renuncia. ¿Qué nos queda a nosotros? Básicamente dos caminos. Además de una acusación constitucional, que yo creo que en el caso de la acusación por traición a la patria es desmedida, exagerada, difícilmente justificable, yo creo que los dos caminos son los artículos 113 y 114 de la Constitución. El 113 ya lo conocemos, es la vacancia por incapacidad moral permanente, que es una atribución interpretativa del Congreso, y yo creo que a todas luces, después de casi un año de gestión desastrosa para el país, de pobre juicio, de decisiones erradas, de una cercanía preocupante con la corrupción, está más que evidente que tenemos una definición palpable de la incapacidad moral permanente. El segundo caso, la segunda opción, creo yo que es una opción que no se ha discutido mucho, que es la suspensión temporal del presidente. Y en el artículo 114 de la Constitución se habla de una suspensión por incapacidad temporal. No se habla ya física o moral permanente, como es el caso del 113. Significa, por ejemplo, que el presidente puede haber incurrido en actos que atenten contra la dignidad del cargo o contra el bienestar de la República. En este caso, el problema con el 114 es que es una definición tan vaga, tan poco, digamos, concreta, que involucraría realmente una argumentación jurídica muy, muy sólida para decir que efectivamente estamos en esa causal, y también la opción de presentar un proyecto de ley de desarrollo constitucional para que ese artículo se desarrolle de una manera más explícita y se pueda llegar a aplicar. Entonces son dos opciones, 113, 114, vacancia o suspensión. 114 a su vez remite al artículo 117 que limita a 4 causales la posibilidad de que sea procesado el presidente. Por eso habría que hacer un desarrollo constitucional de ese artículo, para tener la figura más clara. Pero ¿cuánto tiempo toma eso? Tiene que hacerse en varias legislaturas, en 2 legislaturas. Pero son las opciones que tenemos en el momento, por supuesto. La vacancia es lo más certero. Tenemos la necesidad de encontrar 87 votos. Es un compromiso que ya estamos asumiendo varios, de encontrar esos votos. Pero la suspensión, como te digo, requiere o del desarrollo constitucional, que tomaría tiempo, como bien lo dices, o una interpretación inmediata. La vacancia no sucede que, a la luz de lo que hemos visto estas últimas horas, hay muchas más personas favorables a votar la vacancia. Por supuesto, pero es una situación dinámica. Hay muchos analistas, periodistas que les gusta analizar la coyuntura con una calculadora en mano. Sí. Yo soy contrario a esa perspectiva. Me parece que una moción de vacancia... Es usted que la usa como biólogo, ¿no? Se ha ganado la vida como científico en Alemania no con una calculadora, durante 20 años. No con una calculadora. No, con hipótesis, con evidencia, con análisis y a veces reconociendo los errores. A mí me parece importante que una moción de vacancia
una tercera moción de vacancia, sea planteada con argumentos sólidos, argumentos que sean además expuestos a la población con mucho tiempo de anticipación, que sean debatidos y no simplemente un papel que entra al Congreso y tienes que votar a favor o en contra. Es necesario socializar. Y una vez que se produzca esa socialización del mensaje, pues trabajar políticamente, y ese es el rol que tenemos mis colegas y yo, de conseguir los votos, de torcer las voluntades, de convencer a los colegas que no están convencidos o que tienen intereses quizás que los precluden de votar a favor de la vacancia, de finalmente hacer algo por el bien del país. Porque, Fernando, esta es una responsabilidad histórica que tenemos, es personal, por supuesto, pero también es... Una vez que eres congresista, tu nombre queda escrito en la historia del país. Y no podemos pasar, lo dije en la Junta de Portavoces hoy, pasar a la historia como un Congreso blandengue que no tuvo la suficiente cohesión opositora para hacerle frente a un escenario tan corrupto, tan degradado en el Ejecutivo. ¿Qué se decidió en la Junta de Portavoces a la que acaba de hacernos saber que usted participó? En la Junta de Portavoces principalmente se discutió la crisis desatada por el exministro Mariano González. Y se acordó que se debía citar tanto al exministro como al premier a la Comisión de Fiscalización. Entiendo que la Comisión de Fiscalización ya hizo eso para que nos expliquen todos los alcances. La discusión entre oposición y oficialismo se centró más bien en si era necesario realmente involucrar al premier. Y bueno, en mi intervención yo dije que me parecía absolutamente necesario porque el premier es responsable político de los actos del presidente y si estamos hablando de una obstrucción a la justicia por acciones del presidente, entonces obviamente alguien tiene que responder, no solamente el exministro. Entre tanto, hemos tomado conocimiento de un tuit lanzado por su colega en el Congreso, el señor Diego Bazán, sosteniendo que en su bancada, la de Avanza País, se ha elaborado un proyecto de ley para reducir el número de votos necesarios para la vacancia de 87 a 78. ¿Simpatizaría usted con esta iniciativa legal? De momento no. ¿Por qué no? Porque me parece una solución un tanto desesperada. Si bien hay urgencia de remover al presidente, me parece un tanto desesperado cambiar las reglas de juego, inclinar la balanza para poder lograr la vacancia. Yo creo que a lo que debemos apuntar es un trabajo político de convencimiento. Además, que cambiar las reglas con nombre propio para el presidente Castillo haría que se victimice una vez más, que nos diga que realmente el Congreso no está más que abocado a deshacerse de su persona por antipatías ideológicas o raciales o de clase, más que por un problema de país. Yo siento que rebajar el número de votos para la vacancia suena a una medida desesperada que no es muy fácil de justificar. Y a pesar de que no le gusta usar calculadoras, ¿cree usted que después de sucedido lo que hemos visto anoche, es decir, la remoción precipitada e irresponsable del ministro del Interior, habrán más votos y se podrán alcanzar a 87 para la vacancia? Yo estoy convencido de que sí, Fernando. Pues entonces, de hecho, una sorpresa positiva en la Junta de Portavoces fue que el vocero de Somos Perú, que es un partido que ha tenido posiciones relativamente moderadas respecto al gobierno, no, a veces favorables, más que moderadas. Y también favorables, presentó una moción para solicitar el agendamiento de una sesión extraordinaria del Pleno solamente para tratar la vacancia. Entonces estamos hablando que hay realmente un movimiento. ¿Cuándo sería esta sesión? Eso no se ha ¿Con esta mesa directiva o con la próxima? Con la próxima. Entre tanto, tienen que elegir una nueva mesa directiva. Así es otro con un problema. Presidente o presidenta que fácilmente podría convertirse en presidente de la República por encargo. Si es que la señora Boluarte y el señor Castillo fuesen retirados del poder. Digamos que el timing de esta crisis desatada por el exministro no es el más apropiado ni el más, digamos, adecuado, porque estamos justamente en un receso legislativo en donde no tenemos todas las herramientas para actuar rápidamente. Así que vamos a tener que tener un poquito de paciencia. En cuanto a la sucesión presidencial, yo siempre he sostenido, Fernando, que es importante actuar de acuerdo a la Constitución. La vicepresidenta está ahí por algo. Está cuestionada, por supuesto, hay acusaciones en su contra que deben ser resueltas, que son manifiestas, pero le corresponde a ella asumir en caso el presidente sea vacado. No debemos saltar a la conclusión de que vacado el presidente asume el presidente o la presidenta del Congreso. Entonces, la mesa directiva, la elección de la mesa directiva es crucial. No solamente por eso, no solamente porque podría eventualmente tratarse del próximo o próxima presidente de Perú, sino también porque... por la agenda legislativa de un año. Necesita asegurar la transición de una manera convocante, dialogante y permitir que, por ejemplo, una moción como la vacancia o la suspensión procedan. Y usted mismo, ¿por quién quisiera votar como futuro presidente o presidenta del Congreso?
de las opciones que Sí, se van delineando hasta el momento, asumiendo que se respeta, hay que poner las premisas, asumiendo que se respeta el acuerdo del bloque de oposición que tiene que liderar APP, no es que sea mi primera opción. Si tuviese que liderar APP de los congresistas que han sido propuestos, yo diría Lady Camones, porque me parece que reúne las condiciones políticas y personales, sobre todo, de manejo de situaciones, control, inteligencia emocional, diálogo, etcétera, convocante, que me parece que son necesarios para sacar adelante la agenda. Muy bien, señor Eduardo Málaga, hemos comprendido sus puntos de vista sobre las reformas que hay que hacer durante este año y sobre las decisiones que hay que tomar para que el Congreso no deje pasar la oportunidad de mostrar que hay que poner un límite a la arbitrariedad del poder. Muchas gracias por su presencia acá, que tenga usted buenas noches. Gracias a ti y a tu audiencia. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a otro miembro del Congreso de la República, el señor Carlos Anderson.